Buenas tardes. Como expresaba antes Pedro, si alguien desde el resto del pueblo nos está escuchando, le animamos a que llegue y comparta este momento significativo. Bueno, vamos a decir nuevamente que bienvenidos, bienvenidas a la segunda conferencia de la celebración del centenario del descubrimiento de la cuenca frío-cuaternaria de Villarroya. La conferencia que vamos a escuchar a continuación lleva por título Paleontología de la cuenca de Villarroya. Por lo tanto, lo que decimos es bienvenidos, bienvenidas a la historia, al túnel del tiempo, porque vamos a hablar de eras geológicas, vamos a hablar de 2 millones, 3 millones de años, ahí es nada, con el vértigo que esto supone, pero sin embargo una realidad. Y también vamos a hablar de lo que supone la paleontología, que sabemos que es la ciencia que nos permite reconstruir la historia de la vida a través de los fósiles. Y no solo reconstruirla, sino que nos permite obtener información precisamente para que, además de datar esto de los años, estos los números, que parece que siempre es importante en nuestra sociedad, en el fondo es para comprender las condiciones ambientales que hubo en ese momento en Villarroya. Casi podemos imaginarnos. Voy a invitar a que nos traslademos a 2 millones y medio de años, casi 3. Nos vamos a imaginar ahí como un paisaje de la sabana de África, ¿verdad? Pues vamos a tener ese vértigo, esa emoción de decir, uy, conectamos con ese tiempo para conocer, comprender qué ocurrió y que precisamente con la obtención de esa información pues nos sirva para el presente. ¿De acuerdo? Entonces digamos que hoy vamos a tener la paleontología y lo vamos a tener a través de la respuesta que nos da esta ciencia con el estudio de los animales, de los vertebrados, de mamíferos. Y entonces a través de los macromamíferos y de los micro, es decir, los grandes, el rinoceronte, elefante, osos, guepardos, bueno, una cantidad de especies que si nos metemos resulta que vamos a descubrir animales que a lo mejor no habíamos conocido anteriormente. Y por supuesto vamos a hablar también de los microvertebrados, esos animales pequeñitos, las musarañas, roedores, esas ratas, bueno, de todo esto nos van a hablar y sobre todo nos van a hablar, como decimos, para comprender qué pasó y sobre todo para obtener información para el presente y para el futuro. Entonces, como decíamos el primer día, es el centenario científico y emotivo, porque no solamente pretendemos obtener información, queremos transmitir que Villarroya es un lugar en el que precisamente tiene el valor del conocimiento que se puede obtener a través de lo que es nuestro entorno, de la cuenca, que estamos ahora mismo sentados en la cuenca, vamos a tener esa consciencia, ¿de acuerdo? Y la parte emotiva, como siempre estamos diciendo, como ya expresamos el otro día, es todo lo que aportó hace 100 años la gente que hubo en ese momento, pero vamos a decir también lo que en este momento se está aportando, la acogida para seguir investigando y seguir siendo Villarroya fuente también de transmisión del conocimiento, porque creemos que nos hace mejores. Además también esto nos invita a una reflexión sobre la vida, ya que reconstruimos la vida, reflexión sobre lo que es importante y sobre lo que cada uno podemos hacer en esta sociedad en la que estamos. Pues dicho esto, vamos a abrir nuestros oídos para escuchar esa información significativa. Entonces la conferencia la van a comunicar 2 personas. Entonces, en primer lugar, va a participar César Laplana Conesa. César es investigador paleontólogo del Museo Regional de la Comunidad de Madrid. Y atención, él es premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997 por sus trabajos en Atapuerca. César es doctor especialista en el estudio de los micromamíferos, como hemos dicho, esos animales pequeñitos
musarañas, roedores, pues que nos va a hablar y mucho de ellos. Digamos que a finales de los 90 se unió al equipo formado por Arsenio Muñoz, que estuvo en la primera conferencia, como ya escuchamos, junto con Emilio Puello, y descubrió los primeros yacimientos con presencia de micromamíferos en la cuenca pliocuaternaria de Villarroya. Hoy, César, queremos agradecerte primero el estar aquí, que sabemos que hay una agenda muy intensa y entonces habéis hecho un esfuerzo especial por venir. Pero especialmente queremos agradecerte los más de 20 años que llevas trabajando en la cuenca pliocuaternaria de Villarroya para obtener información y transmitirla, y además hacerlo de una manera muy cercana. Entonces, pues gracias por estar aquí y sobre todo lo que queremos pedirte, pues que sigas con el entusiasmo y el ánimo de seguir viniendo en muchas ocasiones para investigar. Y ahora, pues nada, te escuchamos plenamente. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme, tanto a mí como a la siguiente ponente, María Galinda, a participar en estas jornadas. Para nosotros siempre es una alegría poder volver aquí, a una zona que conocemos por nuestros trabajos de campo, por nuestras investigaciones desde hace ya más de 20 años, y sobre todo en una ocasión como esta, que podemos dar a conocer nuestro trabajo de todo este tiempo, pues es una ocasión que estamos encantados en poder participar. Entonces, la charla que vamos a dar hoy va a tratar sobre la paleontología en la cuenca de Villarroya. En la jornada anterior, nuestros compañeros Arsenio Muñoz y Emilio Puello ya hablaron de algunos de los aspectos que hacen que la cuenca de Villarroya sea una cuenca especial y muy interesante desde el punto de vista geológico por distintos aspectos, por sus elementos lacustres con barbas, por la expresión de los cambios climáticos a lo largo de todo el registro sedimentario de la cuenca, por los estudios que se han realizado sobre el paleomagnetismo, pero realmente la cuenca se conoce fundamentalmente a nivel internacional por su contenido en restos paleontológicos. Es de hecho desde 1920 cuando se descubre el yacimiento clásico de Villarroya, cuando la cuenca de Villarroya se da a conocer a los investigadores de todo el mundo, y desde ese momento distintos investigadores no han dejado de venir aquí para excavar e investigar los restos paleontológicos de este yacimiento. En la diapositiva tenemos una fotografía de cómo era el yacimiento en la década de los 40, y esta es la fotografía del yacimiento en la actualidad. El yacimiento ha seguido sufriendo cambios constantes por la llegada de nuevos investigadores y excavadores que continuamente han estado trabajando y extrayendo materiales para las investigaciones en relación con los fósiles del yacimiento. Bueno, como decía, el yacimiento de Villarroya es uno de los mejores yacimientos del Pleistoceno europeo por diversos motivos. En primer lugar, porque se enmarca en un intervalo de tiempo de entre hace 3 y 2 millones de años, en donde el número de yacimientos conocidos en Europa es relativamente escaso y además son menos los que tienen una buena representación de sus faunas. En segundo lugar, gracias a los estudios magnetoestratigráficos de los que habló Emilio Puello en la jornada anterior, es uno de los yacimientos mejor datados de todo este intervalo, entre hace 2 y 3 millones de años. Por otro lado, no se trata de un yacimiento único, sino que está asociado a un conjunto de niveles distribuidos en los sedimentos que forman el riñón de la cuenca, en donde también se han encontrado restos de vertebrados, tanto de macro como de microvertebrados. Y por último, contiene una asociación muy diversa, con al menos 24 especies de mamíferos, de los cuales 11 son carnívoros, 2 perisodáctilos, 7 artiodáctilos, un proboscidio y 3 micromamíferos.
A lo largo de la tarde de hoy vamos a hablar de todo este conjunto de especies que se encontraron en el yacimiento y también de otras especies que se han encontrado en distintos niveles de la cuenca de Villarroya. Yo, como especialista en micromamíferos, voy a hablar de los animalitos más pequeños, de los ratones, tocinos y musarañas, y a continuación María Galindo tratará las especies de mayor tamaño. En primer lugar, para hablar de micromamíferos voy a centrar un poco este grupo. ¿Qué son los micromamíferos? Pues intuitivamente pensamos que son los mamíferos más pequeños, los que tienen un tamaño en torno a menos de 5 kilos. Sin embargo, los paleontólogos, para precisar un poco más los límites del grupo que estudiamos, solemos añadir algún tipo más de característica para que permita acotar el grupo que estudiamos. Y así hemos añadido un criterio taxonómico. La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los animales vivos y fósiles, y los que estudiamos micromamíferos solemos estudiar los representantes de aquellos órdenes de mamíferos cuyos representantes mayoritariamente son animales de pequeño tamaño. Es decir, son esos órdenes que están representados siempre por animalitos de pequeña talla. En el caso de Europa, los órdenes que están formados por especies de tamaño pequeño en su mayoría son los quirópteros, es decir, los murciélagos, los hidraceomorfos, que incluyen los erizos, los ericomorfos, que incluyen a musarañas, topos y desmanes, el orden roedente, que incluye a todo el amplio grupo de roedores, y los lagomorfos, que incluye a conejos, liebres y picas. Los micromamíferos, además, debido a su tamaño, requieren técnicas específicas de recuperación y de estudio. Cuando nosotros vamos al campo a buscar micromamíferos, no esperamos encontrar sus restos directamente en los sedimentos en donde los buscamos, porque como se trata de animales muy pequeños, sus huesos son diminutos y es imposible apreciarlos a simple vista. Por tanto, tenemos que buscar indicios de su presencia y recoger grandes cantidades de sedimento que nos permitan confirmar después en el laboratorio si esos niveles que estamos muestreando contienen o no restos de estos pequeños animales. Aquí, por ejemplo, tenemos una prospección que hemos hecho este verano en un yacimiento en el que estuvimos buscando restos de microvertebrados, y hubo suerte porque inmediatamente este era un yacimiento excepcionalmente rico en microvertebrados, y en las lajas de este yacimiento se veían abundantes incisivos de roedores y algunos huesecillos, incluso molares, de las especies que estaban representadas en este yacimiento. Pero este no es el caso de los yacimientos de Villarroya. Aquí es altamente improbable que cuando vamos al campo encontremos en un nivel, a simple vista, un dientecillo de estos animales. Para obtener los restos de los animales que estudiamos, lo que hacemos es coger grandes cantidades de sedimento y lo sometemos a un lavado tamizado. Utilizamos una pila de tamices superpuestos con un tamiz inferior de luz de malla muy fina, en torno a medio milímetro, para asegurarnos de que ningún resto que pueda contener el sedimento que estamos trabajando se pierda. Y lo que hacemos con el proceso de lavado tamizado es eliminar todo el barro, la arena y el limo que puede mascarar esos restos. Ese material acaba perdiéndose por la luz de los tamices, y lo que nos queda retenido en los tamices es un concentrado formado por las piedrecitas que estaban incluidas en ese sedimento, junto con los huesos y dientes de los animales que queremos estudiar. Ahí en esa foto, aunque se ve muy mal, tenemos ya un diente y un huesito de micromamífero que nos indican que en esa muestra en concreto que estamos lavando hay restos de micromamíferos. Después de lavar el sedimento, viene otro trabajo arduo, que es la separación de esos restos. Como hemos visto en el residuo, quedan retenidos los huesecillos junto con todas las piedrecitas que había en los sedimentos. Entonces, en el triado lo que hay que hacer es separar los huesecillos de las piedrecitas que no nos interesan. Y es un trabajo que puede llevar muchísimo tiempo, a veces meses, años, dependiendo de la cantidad de sedimento que queramos procesar. Debido también al pequeño tamaño de los animales que estudiamos, siempre es necesario utilizar técnicas microscópicas para su estudio.
que pueden ser técnicas microscópicas convencionales, como lupas binoculares con cámaras de vídeo adaptadas a ordenadores, o incluso el microscopio electrónico. Y por eso, por estas características de este grupo, que son animales de pequeño tamaño, que requieren técnicas específicas para su recuperación y para su estudio, es por lo que normalmente los micromamíferos se estudian de forma independiente del resto de los mamíferos de mayor tamaño que aparecen en los yacimientos. ¿Por qué son importantes los micromamíferos? ¿Por qué hacemos todo este esfuerzo por recuperarlo? Pues por distintos motivos. En primer lugar, en la actualidad, los micromamíferos representan más del 75% de las especies que habitan el planeta en la actualidad. Si nos fijamos, los órdenes de los roedores, de los murciélagos, de las musarañas, de los lagomorfos y de los erizos, en este gráfico de aquí que expresa la abundancia de especies de cada orden de mamíferos, pues representan en conjunto en torno al 75% de especies. Y eso que pasa en la actualidad también pasó en el pasado. Es decir, que en cada ecosistema la mayor parte de las especies de mamíferos que están representadas en ellos son especies de tamaño pequeño. Por otro lado, muchas de estas especies de animales pequeños están adaptadas a un tipo de hábitat particular. Por ejemplo, cuando encontramos un resto de ardilla, siempre sabemos que estaba ligada a un medio forestal. Si encontramos un resto de castor, sabemos que cerca había un curso de agua o una masa de agua. Si encontramos un topillo, sabemos que vivía en zonas de praderas. Y también sabemos que muchas de estas especies tienen una estrecha relación con determinados tipos de climas. Por ejemplo, los porcoespines siempre viven en zonas de climas cálidos, mientras que los lemmings están siempre presentes en zonas de climas fríos, exclusivamente en esas zonas. Entonces, gracias a la información que nos proporciona este amplio conjunto de especies que forman los micromamíferos, con la pincelada que nos aporta cada una de estas especies en cuanto al paisaje o al clima que pudo existir en el pasado, de todas ellas podemos tener una idea muy precisa de cómo fueron esos ambientes y esos climas del pasado. Otro aspecto de interés de los micromamíferos es que evolucionan mucho más rápidamente que otros grupos de mamíferos de mayor tamaño. Hace unos años se publicó este trabajo en el que los autores comparaban cuál era la tasa de evolución del genoma de distintos grupos de mamíferos y observaron que un grupo en concreto de roedores, específicamente de las ratas de agua, evolucionaba más rápidamente que cualquier otro grupo de mamíferos con el que se hubieran comparado. Esto tiene sus implicaciones en la paleontología. Por ejemplo, en este gráfico vemos la sucesión de especies que tenemos en una cuenca, en la cuenca de Caleta del Teruel, durante el intervalo de tiempo entre hace 17 y 14 millones de años. Las barras verticales indican el rango temporal de cada especie. Y vemos que hay algunas especies que estaban presentes a lo largo de todo este intervalo, a lo largo de los 3 millones de años, mientras que otras especies tienen una duración mucho más breve, de apenas 300, 200, 400.000 años. Esas especies son esos grupos que presentan una evolución más rápida y son las que nos interesan a los paleontólogos porque las podemos utilizar como herramientas de datación. Si sabemos que una especie ha tenido una duración breve y la encontramos en un yacimiento, pues rápidamente podemos saber que ese yacimiento se formó entre los márgenes de duración de esa especie. Y si además de una especie tenemos un conjunto de especies, podemos acotar mucho más la edad de ese yacimiento. Así que estas son las dos aplicaciones fundamentalmente del estudio de los micromamíferos en los yacimientos paleontológicos. Por un lado, herramientas de interpretación climática y ambiental, y por otro lado, herramientas de interpretación cronológica. En el caso de los yacimientos de la cuenca de Villarroya, hay unos roedores en particular que alcanzan especial protagonismo a la hora de dar información sobre la edad de los yacimientos. ¿Más cerca? ¿Se oye mejor así? Sí, vale. Sí, vamos a intentar. Sí, ahora mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues como estaba diciendo, este grupo de roedores... Sí. Sí, hablando. Sí, las ratas de agua
son de estos grupos que evolucionan muy rápidamente. En este gráfico vemos la evolución, por ejemplo, de un linaje de ratas de agua entre hace 4 millones de años y 1 millón de años. Y vemos que las especies más antiguas, en torno a hace 4 millones de años, se caracterizaban por tener molares con raíces y de corona muy baja. Mientras que a medida que avanzamos en la evolución de este linaje, las especies adquieren cada vez coronas más altas, o sea, tienen molares más altos, y los últimos representantes de este linaje dejan de desarrollar raíces. Este es un proceso gradual y por tanto se puede cuantificar. Algunos autores han propuesto índices para calcular la altura de los molares, como que tendremos ahí abajo, y lo han cuantificado en distintos linajes de ratas de agua fósiles que llegan hasta la actualidad. Y en este gráfico, aunque no se ve muy bien desde allí, me temo, lo que se ve es que en el intervalo que analizaron los autores que propusieron este gráfico, entre hace 3,6 y 2,2 millones de años, pues el índice que mide la altura de los molares va aumentando progresivamente desde las poblaciones más antiguas hasta las más modernas de forma constante. De forma que si en un yacimiento podemos medir este carácter, podemos inmediatamente tener una medida una estimación de la edad de ese yacimiento. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos sobre los micromamíferos en la cuenca de Villarroya? Pues bueno, tenemos 3 etapas. Una primera en la que no hay datos, que son las primeras excavaciones que se hicieron en los años 20 y los años 30. Una segunda etapa en la que se obtienen los primeros restos de micromamíferos de los yacimientos, coincidiendo con las excavaciones realizadas entre los años 40 a 60. Y una tercera etapa en la que no se obtienen nuevos datos, pero se revisan los que estaban disponibles hasta ese momento. Como decía, en la primera etapa, en los años 20 y 30, no hay restos de micromamíferos, no se recuperan restos de micromamíferos en las excavaciones que se realizaron en el yacimiento clásico de Villarroya. Es a partir de los años 40 cuando en primer lugar se describe unos restos de puercoespín. El puercoespín, este animalito que tenemos abajo en la fotografía, es un animal que se defiende muy bien de sus predadores con esas púas que hace que sea difícil acercarse a ellos. Y los paleontólogos encontraron este elemento dentario que es característico de los puercoespines y lo asignaron a una especie fósil, a Istris etrusca. En las excavaciones que se hicieron en la década siguiente, en los años 50, se encontraron otras 2 especies de roedores. Se encontró restos de castor y se encontraron restos de rata de agua. El resto de castor se identificó como una especie extinta, Castor praecidens, y la rata de agua también como una especie extinta, Mimomys pliocentros. En la siguiente etapa, a partir de los años 60, no se recuperan nuevos restos de roedores, pero se empiezan a reestudiar los que se habían estudiado en esta etapa a la luz de los nuevos avances de la paleontología de vertebrados. Entonces, la mandíbula de rata de agua, que inicialmente se identificó de una forma, posteriormente un autor francés la revisa y cambia la especie a la que pertenecía. En el caso de puercoespín, pues también otros autores, también del Instituto de Paleontología de Cusafón, analizan esos restos y los reclasifican en otra especie. Esta situación se repite en distintas ocasiones, de forma que al final el nombre asignado al mismo material, o sea, la especie a la que se consideraba que pertenecían los fósiles que se encontraron, pasa por sucesivos nombres y por sucesivas especies. De forma que desde las identificaciones originales que se aplicaron al material que se descubrió en el yacimiento hasta la que se aplican en la actualidad, pues puede haber grandes diferencias. La rata de agua, que inicialmente se llamó Mimomys pliocentros, después pasó a llamarse Mimomys capitae, y a partir de 2001 se le aplicó el nombre de Quislangia ismus. Son nombres de distintas especies que, en función de los autores que han estudiado el material, pues las identifican de una forma u otra. En el caso de puercoespín, pues también se pasó de llamarse Istris etrusca a llamarse posteriormente Istris refosa,
que es el nombre que se mantiene en la actualidad, y el castor pasó de ser una especie extinta, Castor piscidens, a ser restos pertenecientes a la especie actual Castor fino, que es el castor europeo. La presencia de estas especies en el yacimiento tenía su interés cronológico. Dos de ellas, el castor y el porcoespín, son especies con un amplio rango de existencia temporal y por tanto permitían hacer pocas decisiones sobre la edad del yacimiento, pero el artán de agua sí que era interesante. Como he dicho, el artán de agua es uno de esos grupos que evolucionan muy rápidamente. Entonces las especies de este grupo duran muy poco en el tiempo. Y en este caso, la especie que se identificó por parte de los últimos autores que revisaron el material, Kislargia iscus, tenía una duración de entre hace 3 millones de años y 2,5 millones de años, con lo cual la presencia de esta especie indicaba que el yacimiento tenía que estar en este intervalo temporal. Sin embargo, Emilio Puello y colaboradores, cuando analizaron el estudio de las características magnéticas de los sedimentos, vieron que la edad que se obtenía a partir de sus estudios no coincidía con la propuesta con las especies de micromamíferos que habían aparecido en el yacimiento, sino que ellos interpretaron una edad más moderna, entre 2,1 y 2,2 millones de años para el yacimiento. Ante esta falta de concordancia de los datos paleontológicos con los datos paleomagnéticos, se decidió añadir nuevos elementos en la discusión sobre la edad del yacimiento de Villarroya, y para eso se plantearon nuevas campañas de muestreo en busca de restos de micromamíferos en la cuenca. Fruto de estas campañas fue el descubrimiento de 3 nuevos niveles con restos de micromamíferos en la cuenca de Villarroya. El primero, el yacimiento conocido como B0, que es el yacimiento más basal. Tenemos aquí una fotografía del aspecto de este yacimiento. Se localiza en la parte más inferior de la serie presentada en la cuenca. De aquí se elaboró una muestra de 50 kilogramos de sedimentos que proporcionó solamente un único resto de micromamífero. Se trata de este diente de aquí, es un diente de rata de agua que está completo, pero al tratarse de un único elemento era difícil utilizarlo como elemento de datación. Y entonces, a pesar del esfuerzo que se hizo por intentar precisar la edad de esta parte basal de la serie, con este material era insuficiente para poder decir cualquier aproximación más allá de la que se conocía hasta ese momento. El segundo yacimiento, llamado B1, se localiza unos metros por encima de B0, está situado en la columna de la parte izquierda de la diapositiva, y ese es el aspecto en campo. Se trata de un nivel rico en materia orgánica de color oscuro. Aquí vemos un detalle, me parece prácticamente un nivel de carbón. Y de este nivel se tomaron 3.000 kilogramos de sedimento, de los cuales se obtuvieron apenas menos de 50 restos identificables. Es decir, es un yacimiento de una riqueza bastante pobre. Pero a pesar de eso, hicimos un esfuerzo de muestreo, entre otras cosas porque al estar también fácilmente accesible, era fácil extraer el sedimento y poderlo transportar para analizarlo en el laboratorio. De esos 46 restos identificables, pudimos identificar 8 especies de micromamíferos. Ahí está el listado de especies. Las 2 primeras, Denisdorffia y Sorex, son 2 musarañas, el tercero es un desmán. Las 2 siguientes son 2 ratas de agua, Castillomys y Stephanomis son 2 ratones, y por último, Prolagus es una pica, una especie de conejito pequeño con las orejas cortas. Bueno, aquí tengo la foto de alguno de estos dientes. El de arriba es un fragmento de diente de desmán, y los de abajo son 2 dientes de ratón del género Stephanomis. La escala que se ve abajo, esa rayita con 3 marquitas, son 2 milímetros, para hacernos una idea del tamaño de estos dientes.
En este caso, teniendo una asociación relativamente diversa como la que se recuperó en este yacimiento, podemos hacer interpretaciones sobre el ambiente en el que se formó dicho yacimiento. Pues conocemos las preferencias de los distintos géneros y especies que están representadas en él. Sabemos si prefieren climas cálidos o fríos, si prefieren ambientes secos o húmedos, si prefieren habitar en zonas con arbolado, o en zonas de pradera, o en zonas ligadas a cursos de agua. Entonces, gracias a conocer las preferencias de esos géneros y las abundancias de esos géneros y especies, podemos tener una estimación de cómo era el ambiente cuando se formó ese yacimiento. Entonces, en el caso de este yacimiento, predominan las especies que tienen preferencias por climas cálidos con respecto a las que tienen climas fríos, que están representadas en azul, las de cálido en rojo. No podemos decir si era un momento especialmente húmedo, porque todas las especies tenían pocas preferencias claras por ambientes húmedos o secos, entonces no lo podemos decir con seguridad. Y lo que sí que sabemos es que era un ambiente abierto, un tipo de pradera, porque la mayor parte de las especies preferían vivir en ambientes de este tipo. Hay algunos métodos, además, que nos permiten hacer estimaciones de parámetros climáticos basadas en el estado de especies de micromamíferos que encontramos en los yacimientos. Entonces, en este caso, aplicamos uno de estos métodos y vimos que las temperaturas que obteníamos eran más altas, por ejemplo, que las que estén en Arnedo en la actualidad. De 13 grados de media en Arnedo frente a 18 en el yacimiento, mientras que las precipitaciones eran mucho más altas, las estimadas para el yacimiento, que las que existen en la actualidad en Arnedo, de 447 en Arnedo en la actualidad, frente a 800 y pico en el yacimiento. O sea que era un momento más cálido y más húmedo que el que existe en la actualidad en la región. Si lo representamos en un gráfico en el que tenemos presentes los distintos biomas que existen en la actualidad, pues Arnedo queda en la franja del bioma mediterráneo, mientras que este yacimiento le correspondería un bioma de sabana, un ambiente más cálido que existe en la actualidad en la zona. Y en cuanto a la cronología de este nivel, pues tenemos una especie, Mimomis prepleiocénicus, que es muy interesante porque pertenece a uno de estos linajes que se ha estudiado con profundidad en este intervalo del Plioclistoceno. Entonces, midiendo la altura de la corona de estos molares, vimos que nos daba un valor de 365, que se sitúa entre yacimientos entre hace 2,8 y 2,6 millones de años. Así que esta sería la cronología que podíamos proponer para este yacimiento, basada en la presencia de estos roedores, que además coincidía con la cronología propuesta con los estudios magnetoestratigráficos realizados por Emilio Puyo y colaboradores. El último nivel que identificamos en aquel momento fue el nivel B2, que se encuentra en el mismo afloramiento donde se encuentra el yacimiento clásico de vertebrados de Villarroya. Este es el afloramiento del yacimiento clásico, y el nivel de micromamíferos se sitúa a unos 2 metros por encima del nivel donde proceden los restos de grandes mamíferos. De este nivel se muestrearon aproximadamente 2.500 kilos de sedimento y se obtuvo una muestra de 241 restos identificables pertenecientes a 11 especies distintas de micromamíferos. Este es el listado de especies. Pues tenemos una especie de erizo, tenemos 3 especies de musarañas, un desmán, 3 ratas de agua y 3 ratones, cada uno de ellos de distintos tamaños. Aquí tenemos algunas fotos de los elementos que recuperamos en este nivel. La escala mide 3 milímetros, así que nos sirve para hacernos una idea de cómo es el tamaño de estos dientes. Algunos son un poquito más grandes, como los dientes de rata de agua pueden tener 3 milímetros aproximadamente, mientras que los ratones, algunos de ellos son muy pequeñitos y sus dientes apenas tienen 1 milímetro de longitud. Aparte de dientes aislados, encontramos de vez en cuando algunas mandíbulas, como las mandíbulas de las musarañas que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva.
En este yacimiento, al tener una muestra de especies variada, también podemos inferir las características ambientales en las que se formó. Aquí lo que más evidente es que la especie más abundante son las del género Mimomis, que son las de color violeta, por lo que es la ecología de esta especie la que nos va a decir cómo era el ambiente cuando se formó este yacimiento. Las especies Mimomis que tenemos en el yacimiento de Bidós proceden de Europa del Norte, tienen requerimientos fríos. Entonces, para este yacimiento se propuso que el clima era predominantemente frío. No pudimos hacer muchas precisiones sobre la humedad a partir de las preferencias de la especie, porque eran tolerantes a un rango amplio de humedad ambiental. Pero de nuevo el paisaje era un paisaje abierto, porque casi todas las especies preferían este tipo de paisajes para habitarlos. Bueno, aquí no se ve muy bien por el sol, pero también aplicamos el método de reconstrucción climática y en este caso nos salió que la temperatura media anual, a partir del estado de especies que identificamos en este yacimiento, era inferior a la que existe en Arnedo en la actualidad, mientras que las precipitaciones eran algo superiores a las que existen en Arnedo en la actualidad. O sea que se trataba de un clima más frío, pero más húmedo que el que existe en la actualidad en la región. Expresado en forma de biomas, este sería un bioma de pradera o de estepa, que es distinto al que existe en la región en la actualidad, que es un bioma mediterráneo, y distinto al que habíamos interpretado para el yacimiento B1, que era un yacimiento de pradera. Este es el yacimiento que representa las condiciones más frías de la cuenca, y probablemente desde la transición del yacimiento B1, que estaba en la parte inferior, al yacimiento B2, lo que estamos es un momento de un paso de un momento interglaciar, un momento cálido, a un momento glacial, a un momento frío, en el que las temperaturas son más frías que las que existen en la actualidad. En cuanto a la cronología de este yacimiento, pues utilizamos también las ratas de agua que encontramos en el mismo. Y en concreto, la misma especie que había aparecido en el yacimiento anterior, en B1, Mimomis pepilophoenicus, y vimos que el índice de altura de los molares se situaba próximo a otros yacimientos que estaban situados en torno a hace 4,3, 4,2 millones de años, lo que de nuevo encajaba con la interpretación del paleomagnetismo realizada por Emilio Puello y colaboradores. Lo mismo ocurría con la segunda especie de Mimomis que habíamos encontrado en el yacimiento. También tenía valores que le aproximaban a otros yacimientos de cronologías en torno a hace 2,4 o 2,2 millones de años. Y una especie de ratón que también que estudiamos, del género Castillomys, también vimos que su tamaño, que aumentaba gradualmente desde hace 4 millones de años hasta hace 1 millón de años, pues el material que habíamos recuperado en B2 era de tamaño grande y se aproximaba al de otros yacimientos de cronologías entre hace 2,4 y 2 millones de años. Este nivel del que estaba hablando de B2, como he dicho, procedía del mismo afloramiento donde se encuentra el yacimiento clásico de grandes mamíferos, apenas separado del mismo por un par de metros, que es donde se sitúa el yacimiento de micromamíferos. Y llama la atención que en los muestreos que realizamos en su momento no encontráramos ninguna de las especies que se encontraron en excavaciones de los años 40 y 60. Recuerdo que en aquel momento se encontraron restos de castor, restos de puerco espín y restos de una rata de agua de gran tamaño. Y ninguna de esas especies estaba representada en los muestreos que realizamos en los años 2000 y 2001. ¿A qué se deben estas diferencias si se trata de yacimientos tan próximos? Pues hay varios motivos. En primer lugar, nosotros hemos utilizado técnicas de recuperación de micromamíferos modernas, utilizando el sistema de lavado tamizado y triado de los sedimentos. Mientras que en los años 40 estas técnicas todavía no se aplicaban a los yacimientos y se buscaban los huesos de micromamíferos a simple vista sobre la superficie de los yacimientos. De esa forma era muy fácil que los restos de micromamíferos pasaran desapercibidos y
y solamente se recuperarán los restos de las especies de tamaño más grande, que es el caso. Las especies que se encontraron en los años 40-60 son especies como castor, puercoespín o rata de agua grande, que son especies de micromamíferos de tamaño grande. Y por eso esas especies son las que se recuperaron en ese momento y pasaron desapercibidas igualmente en multitud de especies más pequeñas que también estaban presentes en aquellas excavaciones. Y por otro lado, otra diferencia es que, como he dicho, los niveles que se mostraron no son exactamente coincidentes. El nivel de micromamíferos que muestreamos nosotros estaba 2 metros por encima del yacimiento clásico de mamíferos y probablemente existen diferencias ambientales entre un nivel y otro que hacen que estén representadas en ellos distintas especies de micromamíferos también. Entonces, volvemos al problema inicial. El material de micromamíferos recuperado en las excavaciones de los años 40 y 60 indicaba que la edad de yacimiento estaba entre hace 3 y 2,5 millones de años, a partir de la identificación de una rata de agua, de Quislangia iscus. Si esa identificación era correcta, teníamos un conflicto entre la interpretación que proponíamos nosotros con los nuevos datos y la interpretación procedente de los datos existentes de las excavaciones antiguas. Lo que hicimos fue revisar ese resto que se recuperó en las excavaciones antiguas y ver si realmente pertenecía a la especie que propusieron los autores que la identificaron como Quislangia iscus. Y vimos que realmente no era así, porque esa especie, Quislangia iscus, es una especie de tamaño muy grande, mientras que el diente que se recuperó en las excavaciones del yacimiento clásico de Villarroya es un diente mucho más pequeñito y que no entra dentro del rango de variación normal de la especie que se había propuesto para ella. Así que, por tanto, ese diente no se corresponde a esa especie y, por tanto, esa especie no se puede utilizar para proponer una edad para el yacimiento. Por tanto, la contradicción entre los datos cronológicos procedentes de los micromamíferos y los datos cronológicos procedentes del paleomagnetismo, esa contradicción era aparente, realmente no existe, y lo que hemos visto es que tanto los datos de micromamíferos de las nuevas excavaciones y los datos de magnetoestratigrafía están indicando que los dos el mismo resultado, es decir, que el yacimiento clásico de Villarroya tiene una edad en torno a 2,1 a 2,2 millones de años. Así que, para concluir, los micromamíferos han aportado nuevos datos e interpretaciones a los sedimentos de la cuenca de Villarroya. En primer lugar, se han localizado nuevos niveles con micromamíferos, aparte de los que ya se conocían con las excavaciones clásicas. En segundo lugar, se han identificado 16 especies de mamíferos que no se conocían hasta la actualidad, todas ellas pertenecientes a este grupo de los micromamíferos. En tercer lugar, se han confirmado las interpretaciones cronológicas derivadas de los estudios magnetoestratigráficos de los sedimentos de la cuenca y se ha podido confirmar que el yacimiento clásico de mamíferos de Villarroya no tiene una edad de 3 a 2,5 millones de años como se propuso inicialmente, sino que es más moderno y que está situado entre hace 2,1 a 2,2 millones de años. Y por último, el estudio de los micromamíferos ha ayudado a precisar cuáles fueron las condiciones ambientales y climáticas que existieron en la cuenca cuando se formaron los distintos niveles con estos restos que se han identificado y ver que ha habido un cambio climático en las condiciones cálidas que estaban representadas en los sedimentos de la parte baja de la cuenca a unas condiciones más frías que están representadas en los sedimentos de la parte superior. Así que por mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención y ahora dejo con María Galindo, que va a hablar un poco de los grandes mamíferos de la cuenca de Villarroya. Muchas gracias, César. Bueno, pues pasamos a presentar a la próxima conferenciante, que es María Ángeles Galindo Pellicena.
María, entre los amigos. Bueno, ella es investigadora paleontóloga del Museo Regional de la Comunidad de Madrid. Es doctora, especialista en el estudio de grandes mamíferos, que es sobre lo que nos va a hablar en este momento. Es paleontóloga que excava y estudia, bueno, vamos a decir que excavó y estudió, vamos a decirlo ya en pasado, el rinoceronte que se encontró pues hace unos años, como recordaréis, ahí en la carretera que llevaba a Cornago, es decir, la Gonzalaba, en la cuenca de Villarroya. También, digamos que se ha unido al equipo de Arsenio Muñoz para encargarse de los estudios de los grandes mamíferos, de los tigres de dientes de sable, rinocerontes, elefantes, como los que se encontraron en el barranco de Vallejo de la Horna de Villarroya, por lo que estamos celebrando hoy, pues ese centenario. Bueno, pues María nos va a contar toda esa información. Mariana, agradecerte también todo el trabajo que llevo realizando durante estos años en este yacimiento y, como no, que hayas hecho el esfuerzo también de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, continuamos esta sesión de charlas. Primero quería agradecer a los organizadores, a Luis y a su familia por la hospitalidad y por estar siempre ahí para atendernos, y a a la Asociación de Amigos de Villarroya, y espero no dejarme a nadie, sobre todo a todos ustedes por estar aquí. Bueno, como muy bien les ha contado César, y no se ve nada en la diapositiva, os voy a contar yo, que comenzaron en 1920, fue cuando se encontraron los primeros restos de fósiles de grandes mamíferos, y a partir de entonces hasta ahora, que es cuando celebramos el primer centenario de la formación, del descubrimiento de la formación de la cuenca y del descubrimiento de los grandes mamíferos, pues es hasta ahora que se han ido muchísimos investigadores y mucha gente interesada en el tema, pues, historia, porque sé y me consta que Luis Otaño lo hará en la próxima charla y lo hará mucho mejor que yo, y entonces porque él se lo sabe, vamos, fenomenal. Y entonces ahora sí que me voy a centrar en los grandes mamíferos, que es el tema que ahora mismo nos preocupa y, bueno, nos interesa. Hace 2,1 millones de años pues se formó el yacimiento de Villarroya, del barranco de Vallejo de la Horna de Villarroya, y se identificó como un cubil de hienas. Un cubil, no sé si ustedes saben lo que es la guarida de un carnívoro. Es donde un carnívoro realiza, pues vive, hace todas sus actividades cotidianas, se lleva sus presas y las consume, y bueno, pues tiene sus crías, y entonces es, digamos, donde habita. Entonces se encontró en este yacimiento, en Villarroya, se encontraron restos de hiena, en este caso, Perrier, bueno, no sé si ven muy bien, el cráneo que se encontró, ¿vale? Luego también se encontraron coprolitos, que se ven a la izquierda, que son heces fosilizadas de hienas, y también se encontraron fósiles de hienas juveniles, es decir, de las hienas que habrían tenido, las crías que habrían tenido las hienas allí. Por lo tanto, ahí en esta mandíbula nosotros los paleontólogos podemos ver que son dientes de leche, dientes deciduales, y por eso sabemos que es una hiena inmadura. Entonces, con todas esas características, aparte también de los restos de grandes mamíferos que se encontraron ahí, de los huesos con marcas de los dientes de las hienas, podemos decir que ese sitio era un cubil de hienas. Es lo que estudian los tafónomos y los paleontólogos, digamos que estudian pues todo lo que los tafónomos estudian todo lo que les ha pasado a los huesos una vez enterrados. Entonces pueden ver, estudian todas las marcas que se encuentran en los huesos, y podemos determinar con eso qué es lo que ha pasado con ellos. En este caso, con a lo mejor midiendo el diámetro de la marca que vemos en el hueso, pues podemos saber que ese hueso fue consumido por una hiena.
Por lo tanto, es un trabajo exhaustivo porque se toman medidas, se hace un estudio detallado, pero con eso finalmente podemos deducir cómo se formó el yacimiento, que es un cubil de hienas. Hasta aquí nos queda claro. Aquí les muestro un cubil de hienas actual. Bueno, son hienas actuales y se ven, bueno, no se ven muy bien, pero son unos huesos de unos herbívoros que están ahí cerquita de las hienas que han carroñado. Entonces, pues ahí es donde podríamos ver las marcas de esos mordiscos de hienas. En el caso de Villarroya tenemos dos especies de hienas, la otra ya la hemos nombrado, y luego tendríamos esta hiena, que son hienas cazadoras, con el esqueleto postcraneal adaptado a la carrera y tienen unos dientes muy cortantes. Ahora se ve un poquito mejor la imagen de Mauricio Antón, donde podemos ver una representación de esas hienas de Villarroya y estos fósiles que se encontraron en Villarroya, cráneo, maxilar y mandíbula. Y actualmente se encuentran en el Instituto Geológico Minero de Madrid. Más o menos voy a ir contando cada una de las especies que se han encontrado en Villarroya. A la derecha pondré la representación que tenemos de esa especie. Si tenemos la representación del pasado, mejor, y si no, pues tendremos que poner la actual. Y luego, pues el fósil que se ha encontrado en el yacimiento y dónde se encuentra actualmente, por si a ustedes les apetece ir a verlo, que por qué no podemos acercarnos, ¿no? Tenemos muchos más restos de carnívoros. Hemos empezado por las hienas, ya que Villarroya es un cubil de hienas, y ahora pasamos a los cánidos. En este caso tenemos este zorrito, esta sería la representación actual de ese zorro que encontraríamos en Villarroya, y es del zorro rojo. Y aquí tenemos a la derecha la mandíbula del zorro de Villarroya que se encontró en el pasado. Y se encuentra también en el Igne. Es que lo tengo apuntado ahí, no lo veía bien. Por otra parte tenemos aquí el perro de la pradera, que se han encontrado. Este perro de la pradera es el carnívoro más abundante en el yacimiento de Villarroya. Y para los paleontólogos, el cráneo del perro de la pradera es muy interesante porque tiene un lóbulo con una forma subangulosa que es muy pronunciado, y entonces es bastante fácil para nosotros, si se conserva ese elemento en el yacimiento, poder identificarlo. Entonces, pues justo ahí hay poquitos y bueno, en general en el Plioceno, pero en el yacimiento de Villarroya hay unos cuantos. Que sería el actual perro mapache. El oso, el Ursus etruscus, que en el caso de Villarroya solo se ha encontrado un diente, que es ese que vemos ahí, que es un primer molar inferior. Bueno, un molar de la mandíbula, un inferior. Tenemos los mustélidos, que los mustélidos en este caso son bastante ausentes en el Plioceno y solo tenemos en otro yacimiento, en el de Fonelas. Y este de aquí, bueno, he puesto, es una nutria actual, le he puesto ahí porque no teníamos un dibujo o una representación del antepasado, pero sí que tenemos pues el fósil que se encontró en Villarroya, que es muy característico y nos indicó pues que era esta especie de nutria del yacimiento. Bueno, seguimos ahora con los félidos. El lince, me perdonáis porque es que no es el antepasado del lince ibérico que tenemos aquí, y entonces está a la izquierda, en este caso he puesto los dos, a la izquierda está el antepasado, el que encontramos en Villarroya, y a la derecha el actual, el lince ibérico actual. Hay algunas diferencias morfológicas. El que encontramos en Villarroya es más grande, las patas son más cortas, el cuello es más ancho, el hocico es un poquito más corto que el lince ibérico. ¿Vale? Y también se han encontrado arriba un canino que se encontró en Villarroya. Seguimos con los félidos. En este caso tenemos aquí el guepardo gigante, que también lo tenemos representado aquí, como podéis ver ahí abajo.
No les estoy diciendo los nombres científicos porque creo que si quieren lo pueden mirar, pero simplemente lo digo así un poco más coloquialmente, si me lo permiten. El guepardo gigante, pues como pueden ver, es muy grande, porque en esta foto de la derecha, una persona de 1,80, pues el guepardo le llega por la cintura, o sea que llega a ser 90 centímetros de alto. Es grandísimo, bueno, era grandísimo, y tiene, como pueden ver en la imagen, la columna vertebral es muy flexible. Bueno, no lo pueden ver, pero se lo digo, pero es verdad que es muy flexible, y la cola es muy larga y espesa, y luego tiene las patas muy largas también, y eso es porque la columna les permite la propulsión para la carrera. Son grandes corredores para correr hacia sus presas, y entonces pues tenemos, este es un gran depredador. Y aquí podemos ver también las fosas nasales son muy anchas para que puedan hiperventilar a la hora de la carrera tan rápida que tienen, y entonces aquí podemos ver como al expirar pues se encogen, ¿no? Y al inspirar pues, se estiran, y como pueden ver el arco tan grande, ¿no? Que pueden llegar el salto tan grande que pueden llegar a dar para correr tan velozmente. Imagínense estos animales por aquí, hace 2 millones de años. Claro, nos tenemos que hacer a la idea. Cuando estos animales estaban por aquí, ¿había hombres ya o no? Pues hace 2 millones de años, efectivamente sí que había, pero en esta zona no se, o sea, aquí no, pero en esta zona no se han encontrado. Homos, no. Hombre, el Homo sapiens desde luego no. Si ya nos pasamos por África y por ahí hay otros, pero por esta zona no. Ahora tenemos aquí el diente de sable, uno de ellos, y una representación de la mandíbula que se encontró en Villarroya. Y este lo podemos ver en el IGME. El Homotherium latidens, este sí que voy a nombrarlo, que también es un diente de sable y sería, bueno, el logotipo que tenemos aquí del río cuaternario de la cuenca de Villarroya. Y bueno, este diente de sable se llama de dientes de cimitarra, que es un sable, que lo he puesto ahí para que se hagan una idea de por qué se llama así. Lo llaman dientes de cimitarra porque es muy parecido su colmillo a ese sable. Entonces pues lo he colocado en la posición para que puedan verlo. Y abajo se ven 4 cráneos de diferentes especies de este diente de sable, en el que unos estudios del 2020, no hace tanto, unos investigadores pues estuvieron viendo cuál era el ángulo que formaba, o sea, el ángulo que podía llegar cómo se podía llegar a abrir la boca, ¿no? Cuánto podía llegar a abrir la boca este diente de sable. Y el nuestro, que es el Homotherium latidens, que es el tercero, llega a un ángulo de 83 grados. Eso que nos indica que cuando abres, vamos, si Luis está por aquí, voy a sacar, me lo ha cedido él para que lo vean, y entonces lo que significaría unos 83 grados, que puede ser un poco así, ¿no? Una especie, pues esto nos indicaría el tamaño del cuello, ¿no? De su presa. Es decir, o sea, podría ser un tamaño, para que se hagan una idea, de un caballo, ¿sí? Puede ser una jirafa o un buey, ¿vale? Entonces con esto los investigadores se pueden hacer una idea, ¿no? De la presa que tendría, aparte de a lo mejor pues verle en la presa las marcas, como hemos dicho antes, ¿no? De los colmillos. Pero ellos pues han estado investigando sobre esto y han llegado a la conclusión de que esas podrían ser sus presas. Y luego también hay una cosa muy interesante sobre este diente de sable, que también en el 2020, parece que fue su año, en el ADN encontraron ADN de uno de estos animales que estaba conservado en permafrost, y entonces descubrieron
pues que tenía diferentes características, o sea, por los genes, diferentes características como una muy buena visión diurna por el día, también que eran pues grandes corredores, o sea, tenían como diferentes huesos muy potentes, y entonces eso les indicó, con todo lo que tenían también con otras investigaciones, pues que también genéticamente, perdón, pudieron ver que eran muy resistentes a la carrera, o sea, era una carrera de resistencia, lo que conseguían era muy... Y entonces pensaron que, bueno, se dedujo que con todas estas investigaciones que iban en manada detrás de las presas y las agotaban, o sea, tenían tanta resistencia, ellos las agotaban y entonces llegaban y con la musculatura de sus brazos las agarraban y entonces con los colmillos ya les daban el mordisco mortal, que se llama. Entonces, pues ahí vemos en la imagen como este diente de sable, estos dos dientes de sable, que serían más, una manada, pues iban pues buscando el caballo, el Hipparion en este caso. Entonces terminamos con los carnívoros, aunque sé que son fascinantes, pero vamos a seguir. Y os puedo decir que, como también ha comentado César, muy bien ha dicho, que la Asociación de Carnívoros de Villarroya, bueno, no ha dicho eso, pero sí que ha dicho que hay 11 especies, ¿no? Que eso es muy interesante porque no todos los yacimientos tienen tantas especies de carnívoros. Villarroya es uno de los yacimientos más importantes, no solo por todo lo que estamos hablando, sino también porque tiene una diversidad de especies muy grande y además tiene 11 especies de carnívoros, que son las que hemos estado viendo ahora con ustedes y que ya saben un poquito más sobre ellas. Entonces, la mayoría son de tamaño grande, aunque ya hemos visto que también había alguna de tamaño mediano y pequeño. Bueno. Y luego la Asociación de Carnívoros de Villarroya es una de las más diversas, lo que he dicho, y mejor representada del Plioceno de la península, y bueno, y es típica del periodo villafranquense, que es donde estamos. Nos pasamos a los équidos y a los rinocerontes. Aquí tenemos... Este está en el Museo de Historia Natural de París. Como podéis ver, aunque no lo he dicho en todos, pues están distribuidos los fósiles por diferentes instituciones o museos, donde se albergan y se conservan allí. Otro tipo de cérvido, los otros dos estos que quedan, son de talla grande, tipo Cervus elaphus, que es el ciervo que normalmente conocemos nosotros. Y en este caso, este es un poquito más grande que el ciervo, pero tiene las astas palmeadas, como el gamo. Este es otro tipo de cérvido, no tenía representación, no he encontrado ningún dibujo ni representación de la especie del pasado, entonces sí que les he puesto un asta y esto sería el cráneo que se encontró, el cráneo, y lo que se ve ahí es la roseta, que es cuando comienza el asta del cérvido. Y nos queda el mastodonte, como pueden ver aquí, que de este solo se encontró un resto de un huesecito de la mano, ¿vale? Un metacarpiano, un fragmento de metacarpiano, pero ya con eso, pues los paleontólogos somos súper listos y adivinamos que es esta especie. Bueno, hay veces que tienes la suerte, no siempre, de que encuentras el elemento diagnóstico, que el elemento que diferencia una especie de otra. No siempre es así, pero en este caso sí que lo fue y entonces se pudo identificar la especie. Aquí tenemos, bueno, las instituciones o museos donde se encuentran los fósiles de Villarroya. Como no se ve y tampoco ahora mismo, sí que es importante, porque sí que es importante, pero si tienen interés, yo se lo puedo decir para que si quieren vayan a verlo, porque si van a París a lo mejor les apetece ver uno de los fósiles de Villarroya. Vale. Y luego, como muy bien ha comentado César, el paisaje quedaría, pues sería un paisaje estepario. Es la micro la que sobre todo nos da esas, más en concreto nos da pues el clima, la precipitación y tal, pero también la macrofauna nos da una idea, ¿no? Hay veces que también sabes
pues si el rinoceronte es más de, según qué tipo, qué especie de rinoceronte es más de ambiente cálido o es más el rinoceronte lanudo, pues no, es más frío, o sea, depende, ¿no? Entonces también nos puede dar una idea, aunque la micro para eso es, vamos, es el rey. Entonces, pues bueno, el paisaje estepario sería de clima templado, árido y forestal, y esta es una imagen de Mauricio Antón que representa un yacimiento de una cronología similar a Villarroya, por eso lo he puesto, donde podemos ver, pues, tenemos los Concotherium, tenemos los caballos, las gacelas. Y bueno, hasta aquí he llegado con la macrofauna de Villarroya. Y ahora quería comentarles que no solo pues encontraron grandes mamíferos en el yacimiento de Villarroya, sino que ha habido nuevos descubrimientos, que además pues ya saben quién fue el primero en descubrirlos, que fue el profesor Arsenio Muñoz, que además fue profesor mío, muy buen profesor por cierto, y resulta que él en una de sus excursiones con los alumnos de la Universidad de Zaragoza, pasando por la carretera que cruza la cuenca de Villarroya, encontró en un afloramiento, que es ese que vemos en la pantalla, pues un hueso, se afloraba un hueso. Y entonces llamamos a ¿quién se llama, César? A la Dirección General de Patrimonio. Yo es que soy muy mala para estas cosas. Llamamos allí y entonces pedimos permiso para poder hacer una prospección o una excavación en superficie, para ver qué es lo que había. Que había aparte de, o sea, ya veíamos que había un hueso, pero no sabíamos cómo de grande o qué hueso era ni a qué correspondía. Entonces fuimos para allá, ahí en la imagen se ve el hueso, es ese de ahí que está redondeado así en rojo. Aquí se ve un poquito mejor, que es como así, un poquillo como un nódulo, ¿no? Así circular. Un poquito más, ya se intuye algo más. Cuando empezamos así a excavar un poquito más, se intuía ya algo. Para nosotros esto es increíble, o sea, lo podemos contar, pero es que vivirlo, porque vas viendo y dices, a ver qué va a pasar, a ver qué es, a ver qué más. Y encima si lo vas viendo que está entero, o sea, para nosotros realmente es, o sea, como un regalo verlo en directo. Y entonces ahí estamos con Elena Nicolás, que es también paleontóloga, y estoy yo también ahí. Estamos las dos, pues excavando un poquito y viendo qué es lo que es. Y finalmente encontramos, pues eso, poco a poco, siguiendo ese hueso, llega a ser un hueso completo, un hueso largo de un gran vertebrado que claramente cuando eres paleontólogo decimos, vale, es de rinoceronte, o sea, está claro. Entonces lo veis ahí, no sé si lo veis muy bien, pero es un señor hueso, es grandecito. Entonces ahí, bueno, tenemos representado dónde estaría situado, es el fémur. El fémur ya sabéis dónde está, el fémur, ¿no? Pues es el fémur de ese rinoceronte. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que parecía que no solo había un fémur, o sea, no es decir, vale, un fémur grande, fantástico, pero a ver, parece que hay algo más. Entonces, pedimos otra vez, coordinada por la Dirección General de Patrimonio de Gobierno de La Rioja, pues la excavación, pedimos otro permiso para excavar en 2015 y ahí es donde ya se abrió, bueno, con las palas, ¿no? Estuvieron ahí Kiko y compañía, pues estuvieron quitando la parte correspondiente de sedimento que no nos interesaba. Nosotros ya sabíamos dónde estaba el animal en cuestión, ya veíamos que algo pasaba, ¿no? Porque había otro hueso más en conexión, ya sabíamos el nivel por donde estaba, el estrato se ve, o sea, muy fácil, ¿no? La capa se veía muy bien, entonces ya sabíamos por dónde había que intervenir y ellos lo hicieron espectacularmente bien. Y entonces aquí tenemos la segunda actuación en junio del 2015, pues como pues con la empresa también Paleoconsul, que también luego restauraron y tal, pues estuvimos excavándolo, en la que excavamos pues César, también Ángel Domínguez, pues bueno, una serie de personas que estuvimos excavando el rinoceronte. Ahí está Ángel y yo, que estamos ahí
con la mandíbula. Ahí se queda como el molde, ¿no? O sea, la marca de la mandíbula y el cráneo. Ahí ya se ven todas las costillas, o sea, es que poco a poco íbamos viendo en conexión anatómica el fémur, luego con la pelvis, luego seguíamos por las costillas. O sea, imaginaros, para mí, yo llevo excavando desde el 2003. He excavado en Atapuerca, he excavado en Pinilla del Valle, he excavado en muchos sitios y la verdad es que he excavado cosas preciosas, pero, y lo digo de verdad, este rinoceronte en conexión anatómica para mí fue, y bueno, y para ti, ¿verdad, César? O sea, para todos, fue espectacular, porque no es lo normal encontrarte un animal en conexión anatómica, y menos en estas cronologías. Entonces, pues fue, la verdad, que una aventura maravillosa. Y ahí está, ya lo tenemos casi. Está, pues abajo veis el cráneo, ¿no? Se ve la mandíbula y el cráneo. Se ve ya casi está excavado entero. Y ahí luego, claro, la parte de la empresa de Paleoconsul pues tenía que trasladarlo, que eso también es tela. Entonces, pues bueno, hasta aquí ya nos habíamos dado cuenta, hasta aquí ya veíamos que era algo muy importante. El ejemplar más completo de rinoceronte que se había encontrado en estas cronologías de Stephanorhinus etruscus. Aquí seguimos, también hay un poquito de la parte de embalaje y tal, pues, y aquí cómo se fueron separando en bloques para llevárselo, para poder estudiarlo. Ahí están en bloques, los van poniendo en bloques, pues por ejemplo las costillas por un lado, el fémur, la parte del fémur y el dorsal por otro, pues intentando también que no se estropee, ¿no? O sea, el trabajo de restauración, cuando excavamos un yacimiento, intentamos excavarlo de la mejor manera posible y tomando todos los datos posibles, porque ya nunca más va a estar ahí. Entonces, claro, necesitamos mucha información. Y, por ejemplo, pues eso, en la empresa de Paleoconsul, pues lo hicieron muy bien, pero en dimensiones tan grandes, con animales tan grandes, pues tienes que tener mucho cuidado y también tienes que tener pues los medios suficientes. Y lo embalaron en diferentes bloques y ya pues nos lo llevamos para Madrid, en este caso, para restaurar. Y bueno, sí, aquí he puesto, claro, aquí ya la cosa es que estamos en unas cronologías un poquito más antiguas que Villarroya. Es Stephanorhinus etruscus, por eso he puesto aquí esta diapositiva. Porque, como ya sabréis, ya os habrá contado Arsenio Muñoz, os contaría muy bien la formación de la cuenca. Hace 3 millones de años, pues una falla hace que se hunda un flanco, digamos, de la cuenca y entonces se rellena de agua y ahí es donde se encuentran restos de este rinoceronte, de Stephanorhinus etruscus, de esta especie. Y es justo las cronologías que corresponden con el rinoceronte que encontramos en este afloramiento de la carretera que cruza la cuenca de Villarroya. Aquí tenemos una imagen de Mauricio Antón también, de cómo estaría el lago, ¿no? Hace 3 millones de años estaba este lago y el rinoceronte, cómo está bebiendo de ese lago. Aquí una escala así estratigráfica que tampoco no se ve muy bien, pero sí que sitúa, para que se hagan una idea, pues este rinoceronte que hemos encontrado en estos últimos años, ahí en 3 millones de años, más abajo del yacimiento clásico de Villarroya, que es hace 2,1 millón de años, que ya lo hemos estado hablando. Entonces tenemos, los paleontólogos a veces pues no es tan fácil también identificar una especie solo por la morfología de los huesos. También tenemos que ver realmente pues si en esas cronologías pues qué especies vivían. Y en este caso había otra especie de rinoceronte, Giambiretti, que también podía coincidir que fuese ese. Sin embargo, para eso estamos nosotros, para tomar con datos métricos
A veces por la diferencia de talla se puede diferenciar una especie y por la morfología de los huesos. Entonces estudiamos la morfología de los huesos. En este caso, hombre, somos privilegiados porque los tenemos enteros, no siempre es así. Entonces podemos identificar la especie, identificación taxonómica que se llama, a partir del estudio de la morfología de los huesos y tomando los datos métricos, midiendo los huesos. Entonces, en este caso vimos que en el fémur, pues diferentes medidas, tomamos diferentes medidas y vimos que efectivamente caía dentro del rango de variación métrica de Stephanorhinus etruscus. Por lo tanto, ya podemos identificarlo como el rinoceronte etrusco de hace 3 millones de años. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo puede ser que un animal quede en conexión anatómica y luego ya que nos lo encontremos, eso ya es Arsenio que fue y lo encontró, pero eso es mucha suerte también. Pero, ¿qué le pasó a este rinoceronte? Pues por la cronología en la que se sitúa, pues vivió en las cercanías, creemos, y es lo más normal pensar que vivió en las cercanías de un lago ubicado dentro de la cuenca de Villarroya. Y entonces luego, cuando murió, su cuerpo cayó al fondo del lago. Entonces se quedó allí, tal cual, en conexión anatómica. Y luego las aguas del lago, que son anóxicas, pues hicieron que, o sea, pues dejaron tal cual el esqueleto. Claro, y entonces los organismos no lo desarticularon. Ese es el problema, en realidad, porque podíamos pensar que habría algunos organismos que podrían desarticularlo. Entonces así llegó, bueno, hasta nuestros días que conseguimos encontrarlo. Aquí también hicimos, gracias a un fotógrafo que trabaja con nosotros, Alfonso Dávila, él hizo fotogrametría. Aquí no he puesto la imagen dando vueltas, pero en realidad hace muchísimas fotos y luego hace una reconstrucción en 3D. Entonces eso lo que nos sirve para los paleontólogos es para no manipular los huesos, porque muchas veces son, bueno, no muchas veces, cada hueso es único, de los que encontramos, cada fósil es único, pero hay algunos que son, pues, este por ejemplo es excepcional, entonces para no manipularlo mucho y además que pesa muchísimo. Yo cuando cogí el fémur decía, a ver, es que estos son 3 kilos casi, o sea, es que era una barbaridad, yo digo, pero, o sea, no podía con él. O sea, pesa muchísimo también por la conservación, porque está muy fosilizado, porque es de hace muchos años. Entonces, pues lo que hacemos es hacer reconstrucciones 3D. De esa manera también se pueden tomar datos métricos y además lo puedes girar y puedes ver la morfología. O sea, tú puedes, es como si tienes el cráneo y lo giras así, lo giras con el ordenador. Entonces eso hicimos con cada uno de los huesos y esto es una muestra del cráneo, que solo es una vista, pero en realidad se puede girar y ver completamente, voltearlo y como quieras y tomar medidas. Luego podemos, bueno, tenemos algunos otros Stephanorhinus etruscus en la península ibérica, que uno sería pues aquí, ¿no?, en Villarroya, pero de hace 2 millones de años, ya os lo he comentado antes, ¿no?, era uno de los de la lista faunística que les he enseñado, y luego tenemos otros en Fonelas, también es un yacimiento de Granada. Y luego algún otro, como esto es en Gerona. Y esqueletos, pero no de cronologías, son del Pleistoceno, no son de las mismas cronologías que el que hemos encontrado, este último que hemos encontrado. Y luego otros casos de esqueletos completos y articulados en Europa, pues tenemos por un lado, a ver que este es el de, voy a mirarlo un momentito. Uno que está conservado en el Museo de Basilea, en Suiza. Tenemos otro en la Sapienza, en Italia, que está expuesto. Entonces, pues como podéis ver, pues este último descubrimiento pues nos abre más puertas para seguir estudiando en esta misma zona. Por lo tanto, hemos llegado a los 100 años del descubrimiento de los primeros fósiles de grandes mamíferos en esta cuenca, pero puede haber otros 100 años más en los que se siga estudiando porque esta cuenca es muy rica. Y bueno, simplemente deciros que, aunque ya lo saben, de la importancia que tiene,
pero ahora ya saben un poquito más, no solo de la importancia para ustedes a nivel sentimental, sino para todos a nivel paleontológico, científico, geológico y bueno, a todos los niveles. Y nada, simplemente así termino, dándole las gracias con una imagen pues, de lo que sería la cuenca de Villarroya hace 2,1 millones de años. Muchas gracias a todos. Pues María, muchísimas gracias porque nos has acercado muy bien a conocer una gran diversidad de especies y la vida es esto, diversidad. Bueno, pues tenemos entonces ahora unos minutos para que podamos hacer las preguntas interesantes que nos puedan llevar. Nuria, ¿os parece que salgáis César y María? Cuando has mencionado lo de que al encontrar los hipariones, tratar el yacimiento, se pensó que podían haber coexistido con los ecus, si aquí no se han encontrado ecus. ¿No? Vale. O sea que aquí no coexistieron de alguna manera, pero aquí. Espera, con el micrófono, es que yo no se oye. Sí, pero pongo el micrófono. No, que se ponga, se acerque. Es a nivel europeo. Vale. Sí. En Villarroya en concreto no se ha encontrado ecus al mismo tiempo que hipario, pero sí que hay algún yacimiento en Italia y en Francia en donde las dos especies se han encontrado. Son yacimientos en torno a hace 2,6, 2,4 millones de años. Entonces, es posible que hubiera algún tipo de exclusión ecológica entre las dos especies y por eso no se suelen encontrar juntas. Pero ya sabemos que sus rangos cronológicos han coincidido y de hecho estos dos casos demuestran que efectivamente coexistieron en algunas zonas del continente europeo. Bueno, perdón, sí, claro, pregunté a otra persona. Yo iba a preguntar, la mayoría que se ve es cráneos. ¿El hueso del cráneo es más duro que los demás huesos o por qué se encuentran más cráneos? Porque la mayoría son cráneos los que se encuentran. Bueno, la verdad es que también se ha encontrado postcraneal, pero he hecho una selección de cráneos porque me parecía como más visible, o sea, más interesante y más a golpe de vista si tienen los cuernos o las astas que lo puedan diferenciar mejor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay huesos que se conservan mejor, o sea, ahí tiene razón. Por ejemplo, los dientes que tienen dentina y esmalte y tal son más duros, huesos también del petroso, por ejemplo, también, o sea, depende de la dureza o de la consistencia del hueso, pues hay unos que se conservan mejor que otros. Y también es verdad que al ser un cubil de hienas, los huesos largos pues son más las epífisis, las muerden más, ¿no? O sea, son las, digamos que las hienas cogen el hueso largo por los extremos, ¿no? Para risquear. Entonces a lo mejor pues sí se han encontrado, pues cráneos sí que hay, o sea, y hay restos y se pueden ver en los museos, pero es verdad que mejor conservados están los cráneos, pero quizá por esa misma razón que no pueden sacarle tanta chicha al cráneo. Porque claro, el tuétano, ¿no? En el hueso largo, pues si muerde, pues sacan el tuétano. Yo la coincidencia que me tocó estar con usted el día anterior de llevarse el rinoceronte de aquí de Madrid, a Madrid. ¿Ah, sí? Estuve visitándolo, estuve con usted. ¿Ah, sí? Usted le enseñó a mi mujer una fotografía que ella no podía subir. ¿Ah, sí? Y me tocó ver allí. Ah, vale. Está allí todos los huesos. Me tocó verlo Sí. en el mejor momento. Sí. Mañana nos lo llevamos. ¿Ah, sí? Bueno, no sé si lo haré pronto, ya me gustaría eso. ¿Se encuentra ahora el rinoceronte este? ¿Pero réplica o...? Nadie una réplica también, sí. Sí. Y la réplica se hizo también por una empresa de Zaragoza, varios más, sí. Está bien. ¿Por aquí? Aquí en el yacimiento este, yo de chaval que ya lo dije que estuve ahí, que trabajo con mi padre, pues a lo que dice Chato, que lo decimos Chato, bueno, pues ahí lo que más caso le hacían es a las cabezas. Más que o sea, huesos de patas, fémures y cosas salían muchos. Los muchachos los cogíamos porque por dentro porque esos aunque se romperían no les salía mucho caso.
cogían algunos, pero no les hacían mucho caso. Claro, que igual lo más llamativo era eso y es lo que... Y entonces nos chocaba, salía cristalizado. nos chocaba que por dentro, lo que decimos ahora la cañada o la médula, lo que sea, estaba cristalizado. Nos chocaba eso mucho a los muchachos. De hecho, el rinoceronte, Sí, pero... todas las articulaciones salían con concreciones de roca, todas. No sé cuando lo veríais o lo veríais. Salían tus concreciones, todo lo que es alrededor de las articulaciones. Era piedra, ¿eh? Sí, pesaba muchísimo. Y es raro que habiendo elefantes no se encontraría algún resto de los cuernos, porque es muy duro, ¿no? El marfil. No, los colmillos. Claro, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un cubil de hienas. Y las hienas se llevan al cubil lo que pueden consumir. Un colmillo para una hiena no tiene interés porque no puede sacar nada de alimento. Entonces, es normal que se encuentren en otras partes del esqueleto en esa Estará en casa. otro sitio, pero no. Exactamente. Sí, correcto. Pues salía en otro hallado. Correcto. Tenemos trabajo por delante, ¿eh? Ahí estamos. O sea, yo, claro, el yacimiento lo he conocido no hace mucho y ahora lo visitas y bueno, ves ahí la pared, ¿no? Y accedes a él. Entonces, me refiero, la excavación yo no me la imagino, igual los que vivisteis aquello, ¿no? Se empezó como de más arriba, se fue excavando o no, se accedía ya desde... O sea, ¿y qué metros tiene? O sea, ¿en qué metros habéis encontrado todo esto? Para hacerme yo una idea un poco de cómo fue aquello. Sí. Bueno, hubo distintas excavaciones y se trabajó de distintas maneras. En las primeras excavaciones, como los huesos eran más accesibles, simplemente se excavó de forma muy superficial. Pero a medida que se penetró hacia el interior del estrato, los siguientes excavadores se encontraron con que ya había una pared de sedimentos por encima que hacía falta retirar para poder acceder de nuevo al estrato fosilífero. Entonces es ahí donde tuvieron que contar con la colaboración de mineros de la zona que trajeron explosivos para eliminar todos esos sedimentos que estaban por encima y poder acceder al nivel que les interesaba. O sea que fue una excavación compleja, que se utilizaron medios de difícil acceso, porque ahora no es fácil utilizar explosivos para una actuación de este tipo, y que gracias a ello se pudo mover una gran cantidad de sedimento y se extrajo una colección muy grande y difícilmente comparable con la de ningún otro yacimiento en la península ibérica. De ahí un poco el interés del yacimiento de Villarroya, que cuenta con una muestra tan grande que es difícil que se pueda comparar con la de ningún otro yacimiento del Pleistoceno ibérico y de muy poquitos en Europa. Bueno, yo claro, yo pensaba que vale, es que había puesto. y accedes, ¿no? Y bueno, y ahora yo lo veo más que la pared, ¿no? Y un poco... Ya, pues sí, eso es a lo que me refería. Una cueva también se hizo en los años 70. Sí. Sí, tiene una cueva por debajo. Está pasado. Por debajo. Sí. Sí, porque gracias a la cantidad de sedimento que se pudo excavar y que se pudo mover, se accedió a una cantidad de material que normalmente es muy difícil de extraer en cualquier yacimiento donde se utiliza una metodología más convencional. Normalmente en la actualidad las excavaciones se hacen cuadriculando la superficie que se excava y una excavación muy lenta para recuperar los restos de la mejor manera posible. En este caso igual se prescindió un poco del cuidado a la hora de extraer las piezas y en cambio se primó extraer la mayor cantidad posible de material. Y pues bueno, tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, y es el hecho de que gracias a eso pues la colección de Villarroya es probablemente una de las más completas que hay para yacimientos de esas cronologías. Entonces fue utilizar ese tipo de métodos tan expeditivos como son las voladuras permitió acceder a una superficie muy grande del yacimiento en poco tiempo y recuperar en poco tiempo todo el material que a los paleontólogos que lo excavaban les interesaba en ese momento. ¿Y ahora no se podría hacer? ¿Se podría seguir haciendo? ¿No te dejan? Ahora yo
creo que el paleontólogo que hiciera eso le pondría muy mala cara todas las administraciones y todos sus colegas, yo creo. Bueno, pues a ver, parece que hay, pero siempre comentáis que tal vez, aunque se obtuvieran más restos, que ahora mismo igual tampoco sería más significativo, ¿no? O sea, que tal vez lo que ya se ha encontrado es suficientemente importante, tal y como estáis comentando, entonces que igual lo importante ahora los análisis que realmente se están llevando a cabo, ¿no? Más que obtener restos fósiles de los otros análisis, tal y como se nos escuchado. Sí, claro, están pendientes algunos análisis que queremos hacer, bueno, que estamos haciendo de paleomagnetismo, ¿no? Con Emilio y con Arsenio, pero sí que es verdad que luego una excavación también para hacerla, ¿no? O sea, un poco hay que tener dinero, o sea, subvenciones que te den. Nosotros, por ejemplo, hemos pedido algunas ayudas y tal para hacer análisis y tal, y no hay muchas ayudas también, ¿no? Hay otras comunidades que tienen más o tal. Entonces, no sé si vas un poco también por ahí el tema, pero claro, sabes que a lo mejor, o sea, requiere pues permiso, es mucha burocracia y solicitar y dinero, al final todo. No sé. Sí. Pues también lugares para realmente volver a albergar todas esas piezas. Como ha dicho Marian, conocemos que hay diferentes museos, ¿verdad? En Madrid, pues en los de Ciencias Naturales y en el Dinero, que ciertamente expresamos, hicimos una excursión como asociación a Madrid, precisamente para visitar los museos, precisamente por la importancia que tenía, ¿no? Y en lo que es Cataluña, como he comentado, Francia, mira, nos queda la de París, yo creo, cuando termine la pandemia, os apuntáis ya, vamos a ir a cuando termine la pandemia nos vamos a París, vamos a dejarlas. Sí, bueno, como decimos, bueno, en algún momento tuvimos alguna discusión también con Félix Pérez Lorente, que también ya lo conocéis, ya fue La Rioja, que en aquel momento hablábamos de la posibilidad de seguir extrayendo, pero veíamos eso. Incluso con el dinero que es necesario, pero que una vez extrae, después las piezas hay que cuidarlas y demás, y no se trata de conservarlas, hay que restaurarlas y luego hay que estudiarlas, que hay veces que nosotros los paleontólogos también trabajamos un poco gratuitamente y no me importa, porque para mí es mi pasión, pero hay un momento ya que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. Sabes que a veces que sacas tus ratitos libres para estudiar algún material que te interesa, porque te interesa, o sea, realmente, pero no porque tengas que no, a ver, que ya está, que no pasa nada, pero que al final dices, en un momento dado te quieres. ¿Más comentarios con las conferencias, para la conferencia? Bueno, pues antes de terminar, bueno, volvemos a dar un aplauso a los dos. Está entero. Luego se ha reconstruido entero, se ha puesto entero en conexión. Lo que pasa que era imposible, o sea, a nivel, o sea, es que es imposible sacarlo entero. Ya nos hubiese gustado, pero es imposible porque aparte de lo que pesan, de verdad que pesan muchísimo los huesos, o sea, que es que, o sea, yo no podía con un hueso para medirlo, de verdad, yo decía, ¿qué es esto? O sea, pesan muchísimo, entonces, y el embalaje y todo. Hace unos años, en una excavación de dinosaurios, nos encontramos un esqueleto parcial de dinosaurio que tenía pues, los cuartos traseros y toda la región caudal, toda la cola, la conexión anatómica. Intentamos sacarlo todo entero
Y cuando lo levantamos con la grúa, se desmontó y todos los huesos estaban ordenados, se mezclaron unos con otros y se perdió. Claro, hubo que volver a excavar todo lo que se había caído para recuperar todo lo que se pudiera. Cuando te encuentras un esqueleto así completo es muy difícil, por no decir imposible, sacar una sola pieza. Entonces lo que se hizo en esa ocasión es, una vez que se puso todo el esqueleto a la vista en superficie, se hizo un escaneado 3D y a partir de ese escaneado 3D se hizo la réplica que se encuentra ahora en el Centro Paleontológico de Inciso. Entonces es un documento que permite comprobar cómo estaba originalmente el rinoceronte. Luego a la hora de estudiarlo, inevitablemente hubo que fragmentarlo en bloques porque es muy difícil de manejar un bloque tan grande de esas dimensiones. Estamos hablando igual de 2 toneladas en un chip, como salido, como vas a quitar todo el material que te da. Sí, pero que son... Sí. El hueso está fosilizado. O sea, imagínate lo que pesa. O sea, si un hueso ya de rinoceronte, un fémur, puede ser así, pues y además fosilizado, que es piedra, o sea, lo que pesa es una barbaridad. Y luego, una cosita más. Luego, además, una vez que avanzas con la preparación de ese material, te das cuenta de que algunos huesos que en apariencia estaban muy bien conservados, pues luego no lo estaban tanto, sino que prácticamente no eran más que películas de material que se habían ya rellenado ya de sedimento y solamente quedaban los moldes. O sea que realmente, al final, sí que hay algunos huesos que fosilizaron muy bien y están excelentemente conservados, pero otras partes del esqueleto no lo estaban tanto y de eso no se pudo hacer un trabajo de recuperación porque realmente ya no había hueso que recuperar. Entonces ahora el rinoceronte está depositado por partes, de la cabeza por un lado, las costillas por otro, los huesos de las piernas por otro, pero siempre está el documento de cómo estaba originalmente con ese escaneo 3D que se hizo y cuya réplica se puede visitar en la actualidad. El rinoceronte murió, cayó al agua al fondo del lago y el oxígeno se folició. Entonces tengo mi duda de cómo se folició. Los huesos del habitáculo de las hienas. Sí. Pues los huesos se empiezan a fosilizar cuando se cubren de sedimento. En el caso del rinoceronte de la Gonzalava, lo que pasa es que cayó al fondo del lago y poco a poco pues las partículas que se van depositando en el fondo fueron cubriendo tranquilamente el esqueleto. En el caso del yacimiento clásico de Villarroya, lo que ocurrió es que ese cubil de hienas no estaba en una cueva, sino que estaba al aire libre, en una zona que se inundaba periódicamente por crecidas de algún río o de algún arroyo. Entonces, fueron los sedimentos de esos ríos o arroyos los que en tapas de avenida cubrieron de forma probablemente instantánea toda la manta de huesos que dejaron las hienas en el cubil y a partir de ese momento los protegieron de la intemperie, evitaron que se deterioraran, comenzó el proceso de fosilización. Fueron dos situaciones diferentes, pero que condujeron al final al mismo resultado, la conservación de los huesos en un ambiente lacustre y en un ambiente más de aire libre como puede cubrir de las hienas. Es una anotación que al final me da bueno, pues tú hablas de los micromamíferos y al final a casi nadie nos llama la atención el yacimiento con los micromamíferos y sin embargo nos vamos rápidamente a los grandes mamíferos porque son más llamativos, son más espectaculares, son más fáciles de ver, pero en estos momentos yo pienso que igual es mucho más interesante ya la investigación sobre micromamíferos por los datos que pueden, no sé, en mi observación, por los datos que podemos obtener y la investigación que puede tener para el futuro la investigación de micromamíferos, que sin embargo va a ser mucho menos llamativa, pero va a permitir pues, estudiar esos cambios climáticos y va a permitir otra serie de investigaciones que en estos momentos no son espectaculares, pero son científicamente probablemente mucho más difíciles. Claro, y tienes razón, porque la microfauna es que los micromamíferos dan la cronología y la paleoecología, o sea, la asociación de microfauna es muy...
Hombre, los grandes mamíferos también te aportan muchísimo, claro que sí, pero es verdad, lo llamativos que son, pues es como más... Pero la microfauna realmente aporta muchísima información científica también. El desmane. No puedo saber a cuál se puede parecer, no tengo ni idea. Bueno, los que pudimos ver los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, podemos recordarlo porque en aquella época era uno de esos animales que aparecía con frecuencia en estos documentales. Es un animalito pequeño que vive en la cabecera de los arroyos, en las aguas más limpias de la zona de cabecera de arroyos y ríos. Y tiene una especie de pequeña probóscide de trompa con la que emite señales eléctricas, con la que captura, es capaz de identificar a sus presas en el fondo de los ríos. Por la actividad eléctrica ellos reciben los impulsos eléctricos y a partir de eso reconocen las señales, las localizan que están asociadas. Es un animal que, bueno, que hasta hace poco tiempo habitaba en la mayor parte de los sistemas montañosos de Sudamérica. Poco a poco se ha entrado en retracción y ahora realmente se están haciendo esfuerzos en algunas zonas para recuperarlo, porque la introducción de algunas especies como los bisones americanos que los han predado y la contaminación de algunas zonas de montaña también pues están haciendo que esta especie esté desapareciendo del territorio ibérico. Pero sí es una especie, una musaraña de hábitos acuáticos que habita en los arroyos de montaña. Y en La Rioja se puede encontrar en la Sierra de Camelos, todavía existe, es un animalito de este tamaño más o menos, en el que hay el desmán, es el mismo que hay en Pirineos, pero todavía quedan algunos pocos desmán. En el Parque Nacional de Cordillera, en el Caral y en las zonas altas, en las cabeceras de los arroyos, todavía quedan algunos. Es muy cómico tener desmán, porque tiene hábitos nocturnos y eso, pero todavía queda. Es que no sabía, de verdad. Como hemos dicho Lourdes, hoy íbamos a descubrir nuevas especies. Aprendido, hemos descubierto nuevos animales. Yo también lo desconocía. Bueno, pues mirad, si no hay más preguntas y demás, porque a lo mejor podemos hacerlas al final. A ellos les vamos a aplaudir y, por supuesto, lo último que dijimos, que ahora íbamos a proceder a nombrar los premiados en el concurso de fotografía que sabéis que hemos hecho de la cuenca del río Cuaternaria. Entonces van a salir dos de los miembros del jurado, Clara Martínez y Luis Otaño, que también ha formado parte Sara, pero no se encuentra en estos momentos. Entonces, recordamos que el concurso de fotografía quería tenerse en cuenta especialmente dos características. Lo que era tener en cuenta las características de la geología de la cuenca y también la parte artística. Esto es lo primero que estaba en las bases. Ahora ellos nos van a comunicar lo que se han encontrado, quiénes son los premiados, y recordar que haremos una exposición. Entonces, con este concurso y con esta exposición queremos materializar, visibilizar todo lo magnífico de lo que estamos hablando, ponerlo en imágenes y con belleza, ese conocimiento es belleza. Luis y Clara, pues nos indicáis. Buenas tardes a todos. Cuando realizamos las bases del concurso, lo que se trataba era de primar que en cada fotografía se recogiera parte de la cuenca y se hiciera muy visible. Hemos tenido unas fotos espectaculares y maravillosas de los paisajes de Villarroya, de día, de noche, etc. Pero hemos primado sobre todo que se viera parte de la cuenca. Entonces, cada uno hemos estado, formamos parte del jurado, Luis como la parte técnica, Sara Pérez, que es fotógrafa, como la parte técnica, pero en cuestión de fotografía, artística, y yo por parte de la organización.
todas las fotos. ¿Vale? Entonces, se decidió que el tercer premio es para Javier Vallés y su foto se llama Eclosión. Y es una mezcla es una foto vertical de uno de los estratos y se ve flora al lado, que es súper espectacular. La segunda foto es de Pablo Ezquerro Martín y es La historia en tus raíces. Y esa es súper espectacular porque es una carrasca y se ve debajo el estrato súper bien marcado y nos pareció genial porque aunaba, pues eso, la carrasca que es el símbolo de la geología actual, de nuestros árboles, de la actualidad, y por otro lado, pues la parte interior que era la geología de lo que había antiguamente aquí en la cuenca de Villarroya. Vale, y el primer premio es para Pedro Vallés Turmo y la foto es la cascada del tiempo. Estaba... ¡Enhorabuena! La cascada del tiempo, qué bonito. Qué bonito. Bueno, está el tercer premio, el padre de la criatura, que hizo la foto, Javier, que es el segundo premio, y Pedro, que es el primero. El premio es... el tercer premio es un premio de 50 euros. El segundo es Javier Vallés, hemos comentado antes. El segundo premio para Pablo Ezquerro, que serán 100 euros, y el primer premio es para Pedro Vallés, que serán 200 euros. Entonces esperamos que aprovechen esta pequeña ayuda para seguir sacando fotos, para que cambien sus cámaras de fotos y sigan sacando fotos de la cuenca, a ser posible, y cada día tengamos mejores fotos de aquí, de nuestra zona. Muchas gracias a todos los participantes en el concurso. Bueno, como el hecho de ganador, que me da mucha alegría, solamente unas palabras para deciros que es un placer, digamos, desplazar cada mañana, cada atardecer, cada anochecer por este tesoro que tenemos. Que siempre decimos, qué pequeño es, pero qué inmenso. Yo os juro que me he perdido en 50 metros cuadrados del bosque, porque pierdes la noción del tiempo. Tienes unos juegos de luces, unos juegos de sonidos que te llevan a otras dimensiones. Yo he disfrutado y sigo disfrutando muchísimo de las atmósferas de este templo que tenemos, maravilloso. Y ya, si además tenemos esta riqueza que esta tarde nos han expuesto, es como una comunión con el universo. Me parece maravilloso. Y deciros que me alegra mucho, como no, el reconocimiento de la foto, la verdad que es magnífica, la de la cascada del tiempo. Bueno, la cascada del tiempo es uno de los cortes más hermosos que tenemos en el barranco del yacimiento clásico, y los que lo habéis recorrido sabéis que si recorres el barranco hacia la parte alta te encuentras una cascada enorme donde ves todos los estratos y realmente pues la coges con una luz y ves arriba del bosque, pues te quedas maravillado. ¿Y qué he querido transmitir? Pues la admiración. Y esa admiración es el gran regalo que tenemos aquí en todo este entorno de Villarroya, que lo tenemos en muchas partes del mundo, por supuesto, pero de Villarroya es inmensa. Gracias. Pues ya lo que nos queda emplazar que mañana a las 12 de la mañana inauguraremos ese mural de los estratos de la cuenca de Villarroya para que precisamente esa expresión de imagen gráfica nos ayude a tener en cuenta todos los conocimientos que se nos han comunicado, ¿de acuerdo? Así que quien mañana quiera, aquí estamos, ¿sí? Las fotos serán en la exposición que se abrirá próximamente. El día 2 en principio está... Todas. Susana, ¿no te oímos? Si todas las fotos que se han presentado van a estar... Sí. En la exposición van a estar todas las fotos y a lo mejor añadiremos alguna más del viaje precisamente a Madrid que tuvimos en los dos museos. Entonces, la exposición en principio se abrirá el día 2, pero va a estar abierta
a lo largo del tiempo, y después recordamos que tenemos también el día 16 la tercera conferencia con Luis Otaño y cambio climático, así que esperamos a todos aquí volvernos a encontrar. Gracias especialmente por ese esfuerzo ante el frío, ¿de acuerdo?